Hermanos, buenos días. Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu gran amor. Te damos gracias porque podemos sentir, recibir y a la vez compartir de ese amor que tú has puesto en nuestros corazones, en los corazones de los que te temen, en los corazones de los que ya son tus hijos, Señor. Gracias porque en tu palabra podemos verlo, podemos conocerlo, Señor, y te pedimos que seas tú obrando en el corazón de aquellos que no te conocen, de aquellos que probablemente puedan estar viviendo una vida religiosa, aquellos que de pronto puedan tener una vida que aparenta bondad, que aparenta temor delante de ti, pero que realmente no ha habido un cambio sincero y genuino, Señor. Te pedimos por esos corazones en esta mañana, si hay en este lugar o si nos están escuchando, que seas tú hablando en sus vidas, Señor. Que seas tú transformándoles, Padre Santo. Te pedimos que tu palabra en esta mañana pueda correr libremente y que tenga entrada en nuestro corazón, que tenga entrada en nuestras mentes. Tú conoces la condición de cada uno de los que estamos acá y tú conoces cuál es la palabra indicada. Tú conoces qué necesidades tiene cada corazón, cada mente. Quizás la aflicción que tiene cada persona en este lugar, las tristezas o aún las alegrías, Señor, tú más que nadie las conoces. Por eso nos depositamos en ti, para que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que seas confortando corazones, que seas animando, que seas dando esperanza, que seas dando tranquilidad, Señor. Permite que tu palabra sea un alimento y un refrigerio para nuestras almas en esta mañana, Señor, y que el Espíritu Santo sea quien comparta esta enseñanza que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, una vez más bienvenidos. Que el Señor les bendiga grandemente y personalmente me alegra verlos, poder saber que han dispuesto de este espacio para conocer un poco más del Señor. Quiero que piensen un poco, si es necesario cierre sus ojos, pero piense en los planes que usted desea para su hijo, si tiene hijos. Piense en los planes, en los buenos planes que usted desea para sus nietos. Piense en los buenos planes que usted desea para sus sobrinos. Piense en los buenos planes que usted desea para un familiar muy allegado, muy querido. Piense en los planes que usted tiene para un negocio o una empresa suya. ¿Hasta dónde desea llegar? ¿Hasta dónde desea que se cumplan esos planes en ese familiar, en ese propósito? En Mateo capítulo 7, versículo 11, Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Me impacta dos cosas de este versículo. Primero, ese título que da el Señor y dice: y ustedes que son malos. Y cuando vemos la palabra de Dios por naturaleza, nosotros en sí somos malos. Aún dice que desde pequeños está la rebeldía en nuestro corazón. Dice que hemos sido que hemos nacido en pecado y maldad. Y Romanos dice que no se halló ni un justo ni aun uno en toda la historia de la humanidad. Pero aún así sabemos dar buenas cosas.
Aún así, yo creo que todos los que estamos acá y todos los que escucharon pensaron en buenas cosas para esos familiares. Pensaron buenas cosas para esos proyectos que tienen. Rara vez pensamos en lo malo hacia otros. Deseamos el mal hacia otros. Si usted en su corazón está deseando el mal hacia otra persona, pues probablemente aquí lo dice ¿por qué? Porque somos malos. Y porque probablemente en su corazón o hay una raíz de amargura, o hay envidia, o hay quizás engaño, o hay un corazón que no ha sido transformado realmente por Dios. Y que esa maldad inicial se potencializó con su deseo de el mal hacia otra persona. Que esa maldad que hay en su corazón salió a flote por esa raíz de amargura. Salió a flote por esa envidia. Pero aún así lo que quiero mencionar es el hecho de que, otra vez digo, aunque somos malos, tenemos buenos deseos para otras personas. Ahora piense un poco, por favor, ¿qué puede hacer o qué cosas hacen que eso que usted deseó bueno para la otra persona lleguen a fracasar? Usted diga, ve, yo quería que mi hijo estudiara, fuese así, 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 que tuviese esto. Usted diseñó un plan para su hijo, para su sobrino, para su esposo, para su esposa, para su familiar allegado. Ahora piense, ¿qué podría alterar esos planes y totalmente fracasarlos? Por favor, piense en eso. Piense qué afecta a esos planes. De pronto el hecho de no tener recursos para llevar a cabo esos planes. De pronto porque esos planes son imposibles de realizar. O principalmente, y yo creo que es la razón esencial, y es que la otra persona no quiera esos planes en su vida. Y es quizás la razón más fuerte para que los planes fracasen. Porque la persona no quiere esos planes en su vida. Porque no tiene el mismo deseo quizás que el suyo. Porque no tiene la misma visión. Y saben, queridos hermanos, pasa lo mismo con nosotros y con Dios. Dios tiene unos planes maravillosos. En Mateo al final dice, en Mateo 7:11 dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que las piden? Y aunque no las pidamos, en la palabra de Dios encontramos que hay unos planes, unos buenos deseos de Dios para con nosotros. Pero ¿qué creen que ha impedido que esos planes se hagan realidad en nuestras vidas? Quiero que veamos el ejemplo en el pueblo de Israel. Vamos a tomar al pueblo de Israel como ejemplo para mencionarles un poco esto. En 1 Corintios 10 dice, me ha gustado mucho estos pasajes porque me gusta mucho leer el Antiguo Testamento. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6 dice, hablando acerca del pueblo de Israel, de su comportamiento, de su idolatría, de todo lo que pasó el pueblo de Israel, en el versículo 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, por eso quiero tomar este ejemplo de Israel, porque cuando vemos en Génesis capítulo 12, por favor vamos allí, Génesis capítulo 12,
vemos el inicio de una gran nación. Antes del capítulo 12 existía obviamente la humanidad, habían muchos hombres, pero no había una cultura marcada como a partir del capítulo 12. Versículo 2 dice: y haré de ti una gran nación. Leamos desde el versículo 1 para contextualizarnos un poco. Está hablando el Señor Dios con Abraham y dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios, a partir de este capítulo 12, empieza a formar unos planes con el pueblo de Israel. Le empieza a mostrar los deseos, lo que Dios quería para el pueblo de Israel. Quería que fuese una nación grande. Quería bendecir a Abraham, pero quería bendecir también a esa nación. Y quería que esa nación, ese pueblo de Israel, fuera bendición para toda la humanidad. Luego en el versículo 7 dice: en esa misma charla con Abraham, Dios le dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dios tenía un plan inicial y ahora le sigue sumando más deseos a ese plan. Además de hacer de ellos una gran nación, además de bendecir a Abraham, además de bendecir esa nación y además de bendecir a toda la humanidad con esa nación, les iba a dar un hogar, una tierra. Y era una tierra maravillosa, luego se ve en los siguientes versículos de Génesis. Porque la promesa es que te daré una nación te daré una tierra que fluye leche y miel. Y cuando en Números vemos que los espías fueron a buscar cómo se comportaban los cananeos, cómo era esta tierra, dice que efectivamente era una tierra que fluye leche y miel. Dice que era maravillosa esa tierra, dice que era un fruto inmenso, que realmente era muy fructífera. Lo que vamos viendo es que Dios tenía planes con este pueblo y poco a poco Dios los iba desarrollando. Dios los iba cumpliendo, siempre y cuando el pueblo de Israel estuviera dispuesto a seguir esos planes. Traigámoslo a nuestra vida, hermanos. Dios tiene planes con nuestras vidas. Tiene planes generales para la humanidad, tiene planes generales para nosotros que somos sus hijos, pero también tiene planes con cada uno de nosotros. Pero esos planes no se van a hacer realidad si nosotros no estamos dispuestos. Si nosotros no permitimos que esos planes poco a poco sean desarrollándose en nuestra vida. Y lo digo porque cuando usted sigue leyendo los capítulos 13, 14 y de ahí en adelante hasta finalizar Génesis, vemos que a veces ese plan maravilloso que Dios tenía como que se iba al suelo. Porque algunos hombres no quisieron obedecer. Porque aún el mismo Abraham iba muy bien, estaba muy obediente, pero de un momento a otro terminó en Egipto mintiendo. Porque terminó en Egipto y casi pierde a su esposa. Porque Lot, que era también de ese pueblo, terminó infiltrándose con los de Sodoma y Gomorra. Entonces vemos que esos planes de Dios a futuro eran maravillosos y tenían una línea recta.
pero por la actitud de algunos hombres, por la desobediencia de algunos hombres, parecía que esos planes iban hacia abajo. Pero Dios siempre ha tenido un remanente y ha permitido que esos planes vuelvan y suban. Luego, en Éxodo, por favor, vamos allí. Siguiendo la historia del pueblo de Israel, vemos que en Génesis el pueblo llega a Egipto y José se convierte en el segundo principal de este pueblo, Egipto. Y se vuelve casi como el faraón. Y determina leyes y determina cómo deben cuidarse respecto al hambruno que iba a venir. Realmente Israel estaba siendo próspero. Pero cuando encontramos en Éxodo, vemos que en Éxodo dice, y el pueblo de Israel estaba esclavizado. Y otra vez vemos, pero si los planes de Dios era bendecirlo, si los planes de Dios era hacer una gran nación, si los planes de Dios era que fueran bendición para la tierra, ¿por qué estaban esclavizados? No concuerda el proceso con el plan inicial. Se desvió totalmente. Podría decir uno. Pero saben que el motivo por el cual el faraón esclavizó al pueblo de Israel fue precisamente por eso. Porque Israel se estaba convirtiendo en una nación grande. Se estaba convirtiendo en una multitud. Y por eso dice el faraón, tenemos que hacer algo porque si no ellos nos van a gobernar a nosotros. Aún así, vemos que el plan de Dios se está cumpliendo. Y a veces, queridos hermanos, quizás el mundo, quizás el pecado, quizás la desobediencia nos hace ver como que estamos apartándonos de los planes de Dios. Pero Dios sigue trabajando allí. Dios sigue insistiéndonos, Dios sigue tratando con nosotros para que volvamos a ese plan inicial. Yo no le voy a decir cuál es el plan que Dios tiene con usted. Eso lo tiene que definir usted personalmente con el Señor. Pero lo que sí quiero, hermanos, y yo personalmente debo trabajar en ello, es en esa intimidad con Dios para saber si estoy o muy alejado o realmente estoy en los planes que Dios tiene para mi vida. Porque Dios sigue trabajando allí. A pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra indiferencia, Dios sigue insistiéndonos. Porque vuelvo y le digo, querido amigo, Dios tiene buenos planes para con nosotros. A pesar de nuestra maldad. Y no nos justifica esa maldad. Por el contrario, Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiarnos. Por eso la base inicial es arrepiéntase de sus pecados y vuelva a Cristo. Ahí en el capítulo 3 vemos que otra vez Dios quiere restaurar esa promesa. Ahora, en Génesis se cumple esa promesa. Ese pueblo de Israel fue bendecido, fue prosperado, aún en Egipto, empezó a ser una gran nación. Pero cuando encontramos el último capítulo de Génesis, dice, y José y sus hermanos y su padre y toda esa generación murió. Y luego se levantó una generación que fue esclavizada. Pero en el capítulo 3 vemos que Dios quiere restaurar ese plan otra vez a ese pueblo de Israel. Y en el versículo 8 dice, y he descendido, bueno, leámoslo desde el versículo 7. Dijo luego Jehová, está hablando con Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores o opresores, esa palabra también hace referencia a eso, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel,
a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 12. Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte, sobre este monte, perdón. Y el versículo 18. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Al parecer los planes ya se habían cumplido en Génesis, pero ahora en Éxodo, con una nueva generación, esos planes vuelven y renacen, vuelven y siguen la misma línea que Dios había prometido. En el versículo 8 les promete darles una buena tierra. Dice una tierra ancha, una tierra que fluye leche y miel. Luego en el versículo 12 les promete que ellos, o los planes de Dios para ellos, eran que les sirviesen a Dios. Y me parece maravilloso porque un Dios todopoderoso, un Dios que no necesita de nuestra ayuda, nos da el privilegio de ofrecerle nuestra ayuda. Y luego en el versículo 18, los planes de Dios para el pueblo de Israel era ofrecer sacrificios a Dios. Hagamos un reconteo. Les promete ser una gran nación. Les promete bendecirlos. Les promete bendecir a la humanidad por medio de ellos. Los planes de Dios para el pueblo de Israel es que sean una tierra que tenga un buen hogar, un hogar que fluye leche y miel. Los planes de Dios es que sea una nación que le sirva. Los planes de Dios es que sea una nación que lleve sacrificio delante de Dios. Y yo creo que algunos de esos planes de Dios con el pueblo de Israel también se aplican a nosotros. Querido amigo, el plan de Dios es que usted sea un hijo de Él. Querido hermano, el plan de Dios general para su iglesia es que usted sirva a Dios. Es que todos podamos servirle a su causa. El plan de Dios para nosotros como iglesia es que nos presentemos delante de Él como una ofrenda pura, una ofrenda limpia. Si ustedes leen Levítico, los invito a que lean Levítico, por lo menos los primeros 5 capítulos, hace referencia a las 5 ofrendas que el pueblo de Israel tenía que ofrecer a Dios. Pero cuando vemos el propósito del libro de Levíticos, es una guía que Dios le da a los sacerdotes y al pueblo de Israel para decirles: mire, sigan esta guía, porque esta es la forma en cómo ustedes y yo vamos a tener comunión. Yo les voy a exigir esto: santidad, pureza, perdón, reconciliación. Y la forma en que ustedes van a darme eso es por medio de estos sacrificios. Cuando un israelita llevaba una ofrenda voluntaria, estaba glorificando a Dios y estaba cumpliendo ese manual, esa guía para tener esa relación con Él. En Romanos capítulo 12, un versículo muy conocido y que David lo mencionaba hace un rato, Romanos 12, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El plan de Dios para nosotros como iglesia es que crezcamos en ese culto racional. Es que cada uno de ustedes, de forma individual, y al unirse ese esfuerzo individual como iglesia, crezcamos en adoración para el Señor. Que podamos presentar delante de Él nuestras vidas como ese culto, como ese sacrificio que Él tenía planeado para el pueblo de Israel y también lo tiene planeado para la iglesia. Que podamos ser un pueblo que le adore, pero no solo en la teoría, queridos hermanos. Porque yo creo que muchos no sabemos este versículo de memoria. Y decimos, qué palabras tan bonitas. Pero debemos pasar de la teoría a la vivencia, de la teoría a la práctica. Y relaciono otra vez ese versículo de examinaos a vosotros mismos. Hermanos, eso es una tarea que tenemos que hacer todos los días. Examinarnos, mirar, hacer una radiografía de nosotros mismos y pensar y buscar qué cosas hay deficientes en nuestra relación con Dios y restaurar y volver y mirar qué tan lejos estamos apartados de esos planes de Dios para poder ubicarnos nuevamente en ese plan, en esos caminos. Piense. Si usted, y yo voy a pensar si yo, estamos viviendo de acuerdo a estos propósitos generales de Dios. Primero, ser un hijo suyo. Porque Pablo lo dice mucho en los Romanos. Y dice, porque el deseo de Dios es que se arrepientan y se conviertan al Dios vivo y verdadero. Ese es el primer plan de Dios para la humanidad. Y por eso dio al Señor Jesucristo. Y por eso dice que en Israel sería bendición para toda la humanidad, porque a través del pueblo de Israel viene el Señor Jesucristo en carne. Otro plan que hemos visto de Dios para nosotros es que seamos un pueblo que ofrezca sacrificios vivos, santos, agradables. Y ese versículo 2 al final dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Querido amigo, querido hermano, los planes que Dios tiene para con nosotros son buenos, son agradables, son perfectos. Solo que, tristemente, como le pasó al pueblo de Israel, no estamos en la misma línea de los planes de Dios. Porque en Éxodo vemos que Dios le regaló al pueblo de Israel todas las ordenanzas, le dio todas las leyes, le dijo, vea, esta es la forma en cómo vamos a vivir el pueblo de Israel y yo. Y luego en Levítico le da la ordenanza a los sacerdotes y les dice, esta es la forma en cómo vamos a vivir en nuestra condición espiritual. Y hasta el momento todo iba maravilloso. Pero cuando empezamos a leer Números, nos damos cuenta que el pueblo de Israel se empezó a quejar. Y luego se empezó a quejar Aarón y María. Y luego se empezó a quejar otra vez el pueblo de Israel. Y luego se quejó Coré, que era un líder de los levitas y era encargado de servir en el templo. En el tabernáculo. Y luego otra vez el pueblo de Israel se queja. Y luego Moisés se queja. Entonces cuando llegamos a Números, vemos que en general el corazón de Israel sabía de las promesas de Dios. Porque en Éxodo recuerden que Dios dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su aflicción, su clamor ha llegado a mis oídos. Israel sabía que existía un Dios.
Israel sabía que había una promesa para él de parte de Dios. Porque cuando Dios habla con Moisés, le dice, vea Moisés, usted le va a decir a los israelitas que usted va en nombre del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. ¿Y qué significaba eso? Que los tres tenían la misma promesa. Y que el pueblo de Israel por historia tenía esa promesa de ser una nación grande, de ser bendecida, de tener un hogar. El pueblo de Israel sabía los planes de Dios para él. Y quizás querían esos planes para su vida. Pero cuando vemos en Números, vemos que no estaba tan dispuesto a seguir los planes como Dios los había trazado. Tanto que de 3 días de camino pasaron a 40 años de camino y ninguno de esos, excepto Josué y Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida. Queridos hermanos, los planes de Dios en nuestras vidas fracasan o se desvían mejor, principalmente por nosotros mismos. Porque mis intereses pueden ser otros. Y yo sé que aquí todos, en algún momento, así no se congregue muy de seguido, así sea la primera vez que venga, pero lo más probable es que en toda su vida ha escuchado lo que Dios quiere para su vida. Y usted conoce las promesas de Dios. Pero somos nosotros mismos los que hemos puesto tropiezo para que los planes de Dios se hagan realidad en nuestras vidas. Cuando leemos Números 11 del 1 al 6, nos damos cuenta que el pueblo empezó a quejarse porque como se habían mezclado con algunos que habían salido de Egipto, empezaron a sentir ese deseo de los otros. Dice, se mezclaron y el pueblo de Israel se mezcló y tuvo un vivo deseo por volver a Egipto. ¿Es usted de los que está mezclados en un pueblo? ¿Es usted una persona que aparenta ser un hijo de Dios y se está mezclando dentro de un pueblo con unas promesas? Pero querido amigo, esas promesas no son para usted, son para el pueblo, pero no para usted. Y por más de que usted quiera mezclarse, si no toma una decisión, si no inicia una relación con Dios, esas promesas nunca van a ser para usted. Luego, en Números capítulo 12 del 1 al 7, vemos que Aarón y María empezaron a rebelarse, empezaron a murmurar contra Moisés, simplemente porque estaban descontentos con la decisión que él había tomado y empezaron a criticar. Hermanos, a veces los planes de Dios no tienen plena libertad en nuestras vidas porque nos esforzamos más por criticar a los otros, por criticar las acciones de otros, que por juzgarnos a nosotros mismos y mirar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres con mi vida? Dejemos a un lado ese esfuerzo por criticar la acción de los demás y enfoquémonos, ese esfuerzo, enfoquémoslo a trabajar en nuestra relación con Dios. Luego, en el capítulo 13 hasta el capítulo 14, vemos que el pueblo de Israel empezó a quejarse, el pueblo de Israel empezó a rebelarse por falta de fe. Tanto que hasta Moisés dijo, ¿cómo es posible que usted le va a dar carne a tanta gente? ¿Cuántas ovejas vamos a tener que matar? Y Dios le dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? A veces los planes de Dios fracasan en nuestra vida. A veces los planes de Dios no están siendo estorbados en nuestra vida porque dudamos de que ese sea el plan de Dios para nosotros. Y en el capítulo 12 de Números vemos que Coré se rebeló contra Moisés y se rebeló contra Dios porque menospreció lo que Dios le había dado. Coré era del pueblo de los levitas y los levitas eran los encargados de servir en el tabernáculo.
Y el pueblo de Coré, que eran los coatitas, eran los encargados de llevar el arca del pacto. Eran los encargados de transportar sobre sus hombros el arca del pacto, la vajilla pues que se utilizaba para el sacrificio, la lámpara y todas estas cosas. Pero saben, hermanos, cuando vemos el significado de estos versículos, vemos que el arca del pacto era algo tan privilegiado que era una muestra, era un símbolo de la presencia de Dios dentro del pueblo. Pero para Coré no era tan esencial, para Coré no era tan importante. Para Coré lo más importante era ser el sumo sacerdote. Hermanos, a veces los planes de Dios tienen tropiezo en nuestra vida porque menospreciamos lo que Dios nos está dando. Piense, probablemente el propósito de Dios para usted en este momento es que le sirva, quizás arreglando ahorita las sillas. Y usted probablemente puede decir, no, pero es que eso es muy poco. No, pero es que a veces menospreciamos lo que Dios nos da porque deseamos como otras cosas más grandes. Si somos fieles en lo poco, en lo mucho seremos puestos. Otra vez, hermanos, los invito a que pensemos qué tan cerca o qué tan lejos estamos de los planes de Dios. Dios tiene planes con nosotros. Nosotros también tenemos planes. Lo ideal es que podamos alinear esos planes y presentarlos delante de Dios. Señor, te damos gracias por esta hora. Te damos gracias por tu amor y tu cuidado, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes planes para con esta humanidad. Tú tienes planes para aún con los que no te conocen, Señor. Planes de bien y no de mal. Tú tienes propósitos y planes para su redención, su salvación. Y es a través del Señor Jesucristo. Tienes planes de vida eterna para que no perezcan en el infierno, para que no vivan apartados eternamente de ti, Señor. Si en esta mañana hay alguno en este lugar, si en esta mañana alguno nos está escuchando y no te conoce, Señor, permite que esos planes se hagan realidad en su vida. Convéncele de pecado, de justicia, de juicio. Convéncele de que es una persona pecadora. Convéncele de que viene un juicio sobre su pecado. Convéncele de que hay una justicia que va a demandar un pago por ese pecado. Pero también convéncele, Señor, de que ese pago ya fue hecho por medio de Jesucristo. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse y convertirse, aceptar ese pago, aceptar ese regalo y cambiar su forma de vivir. No como una obra para salvación, sino como una obra de gratitud por lo que tú has hecho en su vida, Señor. Y a nosotros, Señor, ayúdanos. Ayúdanos como hijos tuyos a identificar los planes que tú tienes para nuestra vida. Tus planes son verdaderos, tus planes son promesas para nuestro bien, Señor. Por eso ayúdanos que como iglesia podamos crecer, podamos identificar esos planes que tú tienes para nosotros, Señor. Yo creo, Señor, que el plan tuyo no es que nos quedemos sentados en una silla toda nuestra vida, escuchando y no haciendo nada para ti, Señor. Estoy convencido de que ese no es tu plan. Por eso, si hay alguno en esta hora que está viviendo de esa forma, que está viviendo camuflado, que está viviendo relacionándose como cristiano, pero no siéndolo, Señor, háblale a su vida. Si quizás alguna situación, alguna tentación, algún pecado nos está apartando de esos planes tuyos, Señor, ayúdanos a dejarlo a un lado, a confesarlo, a apartarnos y poder buscar esa restauración contigo, Señor.
porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, Señor. Ayúdanos en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.